Alma. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos televidentes, radioyentes y los aquí presentes en este auditorio. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del tema el siervo fiel y prudente con el alimento del alma, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 25 versos 42 al 47, donde Jesucristo mismo dice de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes, ¿qué dice? Le pondrá. Nuestro tema es el siervo fiel y prudente con el alimento del alma. Pueden tomar asiento, si tienen la bondad, los aquí presentes. En esta noche estaremos viendo nuestro tema y estaremos contestando 3 preguntas muy importantes que tenemos aquí en el volante que fue distribuido. La primera es: ¿dónde estará este siervo fiel y prudente? La segunda es: ¿cómo reconoceremos a este siervo fiel y prudente? Y la tercera es: ¿cuál es el alimento del alma? Nuestro tema es muy importante porque el mismo Jesucristo habló del siervo fiel y prudente e hizo la pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y esa es la pregunta que está en la mente de todos los seres humanos, porque todos desean conocer ese siervo fiel y prudente que en el día postrero estará dándole el alimento a los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios. Para que podamos comprender nuestro tema, vean ustedes, tenemos que comprender cuál es esa casa donde su Señor ha colocado a su siervo fiel y prudente. La casa en la cual ha sido colocado el siervo fiel y prudente, vean ustedes, es la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6, el apóstol San Pablo nos dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es esa casa de Dios? Esa casa de Dios somos nosotros. Esa casa de Dios es el cuerpo místico de Cristo al cual nosotros pertenecemos. Y ahora, siendo la iglesia del Señor Jesucristo la casa de Dios, donde mora Dios en Espíritu Santo, tenemos que ver
¿Quién es el siervo fiel y prudente que estará en el día postrero, en el tiempo final en el cual nosotros vivimos, dando el alimento espiritual para el alma de todos los hijos e hijas de Dios, o sea, de todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo? Porque de edad en edad, de etapa en etapa, nuestro amado Señor Jesucristo ha enviado siervos fieles y prudentes. Por ejemplo, tenemos los apóstoles allá en el tiempo de Jesús y luego que Jesús partió. Luego tenemos al apóstol San Pablo, el cual estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo como Saulo de Tarso, y se le apareció Jesucristo en la misma columna de fuego en la cual se le había aparecido al profeta Moisés para la liberación del pueblo hebreo. Y le dice ahora a Moisés, cuando le apareció a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando se le aparece a Saulo de Tarso, esa luz le dice a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Saulo, sabiendo que era la misma luz que le había aparecido a Moisés, le dice: Señor, o sea, Elohim, ¿quién eres? Reconoció que era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que le había aparecido a Moisés, el profeta de Dios. Y ahora se encuentra Saulo de Tarso persiguiendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vean ustedes, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual le había aparecido a Moisés en esa luz, ahora se le aparece a Saulo de Tarso y le dice: yo soy Jesús. Se había cumplido lo que Jesús había dicho: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él también había dicho: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora podemos ver cómo Jesucristo, al cual había descendido del cielo como el pan de vida eterna, regresaría al cielo y vino a ser nuevamente la columna de fuego que le había parecido al profeta Moisés y había guiado al pueblo hebreo por el desierto. La misma columna de fuego que había libertado al pueblo hebreo por mano del profeta Moisés. Y ahora Jesucristo, el ángel del pacto, ha colocado en su casa, en su iglesia, en su familia es su casa, su iglesia, porque somos descendientes de Dios por medio del segundo Adán. Por medio del primer Adán hemos venido a la tierra y hemos venido y en muerte, pero por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu al lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, hemos recibido vida eterna. Dice Cristo en San Juan capítulo 5, verso 24, de la siguiente manera. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean ustedes cómo por medio de Cristo hemos pasado de muerte a vida. Estábamos en muerte cuando aparecimos en esta tierra, en este cuerpo mortal, porque aparecimos en una raza caída, porque Adán en el huerto del Edén cayó y perdió las bendiciones del cielo, y al aparecer nosotros en esta raza caída hemos aparecido en muerte, pero por medio de Cristo hemos pasado de muerte a vida. Cristo es el que nos ha dado vida. Con razón el apóstol San Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Vean ustedes cómo nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el que nos da vida eterna. Y Él es el que de edad en edad, de etapa en etapa, ha colocado en su iglesia mensajeros. Saulo de Tarso, luego de creer en Cristo como nuestro Salvador, como su Salvador, y
así ser convertido a Cristo, vino a ser el gran apóstol San Pablo y fue enviado a los gentiles y fue el apóstol y profeta mensajero de Jesucristo a los gentiles y vino a ser el siervo fiel y prudente de la primera etapa o edad de la iglesia gentil. Por medio de él estuvo Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado y estuvo hablándole a los gentiles. Para poder comprender este programa que ha estado siendo llevado a cabo por Jesucristo en el Espíritu Santo de edad en edad, les mostraré el diagrama que el reverendo William Branham utilizó en la conferencia o mensaje titulado La estatura de un hombre perfecto. Y también hizo referencia a este diagrama en otras conferencias. En este diagrama encontramos 7 etapas de la iglesia gentil. Y esta pequeñita es la etapa de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Y luego encontramos que para cada etapa Dios envió un mensajero. Cada uno de esos mensajeros fueron los siervos fieles y prudentes durante estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, las cuales se cumplieron: la primera en Asia Menor, la segunda en Francia, la tercera en Hungría y Francia, la cuarta en Irlanda y Escocia, la quinta en Alemania, la sexta en Inglaterra y la séptima en Norteamérica. Y en cada uno de esos territorios Dios envió al siervo fiel y prudente correspondiente a cada una de esas etapas. Y por medio de ese siervo fiel y prudente de cada etapa, Jesucristo estuvo manifestado, hablándole al pueblo y llamando y juntando a sus escogidos y alimentando con la palabra de vida eterna el alma de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y dándole así palabra de vida eterna a los seres humanos. Esa palabra de vida eterna viene directamente de Jesucristo en el Espíritu Santo por medio del mensajero de cada edad y viene directamente al alma de las personas, porque esa palabra es el alimento espiritual para el alma del ser humano, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale del mensajero de Dios, enviado para cada etapa, para cada edad o para cada dispensación, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7, y en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, nos dice Dios donde Él coloca su palabra, donde Él coloca ese alimento espiritual para el alma de los seres humanos. Dice Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Así le está diciendo Moisés al pueblo hebreo. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde Dios coloca sus palabras de vida eterna? En la boca del profeta que él envía. ¿Y qué hablará ese profeta? Él hablará todo lo que Dios le mandare. Todo lo que Dios le da para hablarlo al pueblo es lo que ese profeta habla. Y esa es la palabra de vida eterna para el alma de los seres humanos. Por eso Cristo, citando lo que Dios dijo por medio del profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 8, vean ustedes lo que dice, capítulo 8, versos
3 en adelante dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea que el ser humano, para vivir eternamente, depende de la palabra de vida eterna que sale de la boca de Dios, sale del mensajero de Dios, enviado por Dios para la edad o dispensación en que las personas están viviendo. Cristo, citando estas escrituras, dijo: no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra de Dios. Y ahora hemos visto lo que es el alimento para el alma, la palabra que sale de la boca de Dios para el tiempo en que la persona está viviendo. ¿Y dónde estará esa palabra de Dios? Estará en la boca del mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Y ese es el siervo fiel y prudente correspondiente a ese tiempo. ¿Cuál es? ¿Quién es el siervo fiel y prudente que Dios tiene para el tiempo en que la persona vive? El enviado por Dios, por Jesucristo. Ese es el mensajero que el pueblo necesita conocer. Ese es el mensajero que el pueblo necesita recibir. Para recibir por medio de ese mensajero la palabra de vida eterna, el alimento espiritual para el alma de la persona. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, por medio del profeta Amós, en el capítulo, vamos a ver, capítulo 8, verso 11 nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El hambre que siente el alma de la persona es más fuerte que el hambre que siente nuestro cuerpo físico. Y así como sucede cuando una persona no le da alimento a su cuerpo y lo tiene sin comer muchos días, muchas semanas o meses, ¿qué le sucede a ese cuerpo? Se va poniendo delgado, pierde peso, se va enfermando y se muere. Y así sucede con el alma de los seres humanos. Cuando no se le da el alimento espiritual para el alma, que es la palabra de Dios correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Cristo, orando o enseñando a orar a sus discípulos, una de las cosas que le enseñó fue a pedir el pan nuestro de cada día. Y algunas personas se preocupan más por el pan físico que por el pan espiritual. Pero así como necesitamos el pan físico para nuestro cuerpo físico, necesitamos el pan espiritual de la palabra de Dios para nuestra alma. Porque de otra manera nuestra alma morirá sin el alimento espiritual de la palabra de Dios. Ahora hemos visto cuál es el alimento espiritual para el alma del ser humano. Es la palabra de Dios, el mensaje de Dios revelado para el tiempo que a uno le toca vivir. Porque para cada tiempo, para cada edad y para cada dispensación, Dios ha enviado su palabra, su mensaje, por medio del mensajero de cada edad o de cada dispensación. Y ese mensaje es el alimento espiritual para el alma de los seres humanos. Nos dice Proverbios, vamos a ver aquí el capítulo 15,
Vamos a ver lo que nos dice aquí para que tengamos un cuadro aún más claro de lo que estamos hablando. Proverbios 15, verso 23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y de parte de Dios hay palabra a su tiempo para cada edad y para cada dispensación, colocada en la boca del mensajero que le envía para cada edad o para cada dispensación, colocada en la boca y el corazón del siervo fiel y prudente, enviado para cada tiempo. Y esa es la palabra que todo ser humano necesita en el tiempo que le toca vivir. Hemos visto que también esa palabra, que es el alimento espiritual para el alma, fue tipificada en el maná que Dios le dio al pueblo hebreo por 40 años mientras iban rumbo a la tierra prometida. Luego de este recorrido dejó de caer maná en medio del pueblo hebreo, pero en medio del pueblo hebreo Dios había ordenado a Moisés que tomaran maná y lo colocaran en una vasija de oro, y fuera colocado ese maná en el lugar santísimo dentro del arca del pacto. Y allí ese maná permanecería sin dañarse, sin corromperse, porque estaba en la presencia de Dios. En el Éxodo nos habla Dios por medio del profeta Moisés y nos dice acerca de este maná, y nos dice que le ordenó al profeta Moisés tomar en el día sexto, le ordenó al profeta Moisés tomar doble porción y también tomar una porción en una vasija de oro y colocarla en el lugar santísimo. Y esto es muy importante para nosotros conocerlo. Está en el Éxodo capítulo 16, verso 33, donde nos dice de la siguiente manera. Dice Dios a Moisés, capítulo 16, vamos a ver, verso 29 en adelante del Éxodo, dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes.
Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Ese era el único maná que el pueblo hebreo tenía luego de su trayectoria de 40 años por el desierto. ¿Y dónde estaba ese maná? Pues estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y el maná representa la palabra de Dios, la palabra de vida eterna. Y Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el que come de este pan vivirá eternamente. No como vuestros padres allá en el desierto, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora Cristo es el maná para todos los hijos e hijas de Dios, porque Él es el pan de vida eterna. Y ahora vean ustedes cómo de edad en edad, por medio del siervo fiel y prudente de cada edad, la palabra de Dios, el verbo, vean ustedes cómo ha estado siendo dado al pueblo. Cristo, la palabra, ha estado siendo repartido al pueblo. Pues Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Así es que durante todas estas edades el pueblo ha estado comiendo del pan de vida eterna, ha estado comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre. Y por eso tenemos vida eterna. Y ahora, para el tiempo en el cual nosotros vivimos, encontramos que así como el pueblo hebreo tuvo por 40 años maná cayendo del cielo para su alimentación, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, estuvo comiendo maná del cielo, palabra de Dios. Pero ahora nos encontramos en el tiempo final, en el día postrero. Y Cristo nos dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hay una promesa. El maná representa a Cristo. Y solamente hay un mensaje para el día postrero, que es la palabra de Dios, el maná de Dios, el alimento espiritual para el alma. Y ese alimento, esa palabra, es el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Encontramos que durante las 7 etapas y edades de la iglesia gentil han comido maná del cielo, el mensaje del Evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado allá en la cruz del Calvario. Pero del mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, no comieron durante las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, porque ese maná, ese alimento espiritual de la palabra de Dios, estaba reservado para el día postrero, en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Y quién es el siervo fiel y prudente que nos estará dando ese maná, esa palabra, ese alimento espiritual en el día postrero? Las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo. ¿Y en dónde estaba el maná escondido? En el templo. No estaba en el lugar santo, sino en el lugar
santísimo. Por lo tanto, viene la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, donde Cristo llama y junta a sus escogidos y les da el maná escondido, les da el mensaje correspondiente a la edad de la piedra angular, correspondiente al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Les da el mensaje de su segunda venida. Les da el mensaje de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá y como el sol de justicia resplandeciendo en este día postrero. Ese es el maná escondido que durante las 7 etapas de edades de la iglesia gentil no se pudieron comer porque ellos estaban en el lugar santo del templo espiritual de Cristo, y ese maná escondido está en el lugar santísimo. Tenía que venir la edad del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, para poder comer de ese maná escondido, de ese alimento espiritual que estaba reservado para los hijos e hijas de Dios que vivirían en el día postrero. Y ahora, ¿dónde estaría siendo repartido ese maná escondido? Así como fue repartido el maná, el alimento espiritual de la palabra de Dios en cada edad, en el territorio donde Dios envió a cada mensajero y donde se cumplió cada edad. Para el día postrero, en el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular, es el territorio donde Cristo estará dándonos ese maná escondido. Y el territorio para la edad de la piedra angular es el territorio latinoamericano y caribeño. Ese es el territorio donde el maná escondido de la revelación divina de la segunda venida de Cristo estaría siendo dado para alimentar nuestras almas en este día postrero. Ese es el alimento espiritual para nuestras almas en este tiempo final. ¿Y quién es el siervo fiel y prudente que estará dando ese alimento espiritual para nuestras almas en el día postrero? Y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, porque ese es el siervo bienaventurado que estará en el día postrero alimentando a los hijos e hijas de Dios con la palabra de vida eterna, con ese alimento espiritual. Cristo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 nos dice, a la mitad de ese verso: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Donde Él nos invita a subir a la edad de la piedra angular, para darnos a conocer las cosas que han de suceder acá, las cosas que han de suceder después de todas las que han sucedido en estas 7 etapas de edades de la iglesia gentil. Y ahora, ¿quién será el siervo fiel y prudente a través del cual nos dará a conocer estas cosas? Que lo diga Cristo mismo. En Apocalipsis capítulo 22 verso 16, Él nos dice a quién Él envía para darnos testimonio de estas cosas. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Cristo para dar testimonio de estas cosas? Es su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 22 verso 6 también dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo prometió darnos a conocer? Son dadas a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo, porque en su ángel estará Jesucristo, en el Espíritu Santo manifestado, hablándole a su iglesia, a su pueblo, y dándonos a conocer todas estas cosas, y así dándonos el alimento espiritual para nuestra alma, y así abriéndonos las escrituras correspondientes a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, y dándonos la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra
de reclamo. Hemos visto dónde estaría el alimento espiritual. Estaría en la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Y el territorio donde se estaría cumpliendo esta edad de la piedra angular y estaría siendo repartido este alimento espiritual sería la América Latina y el Caribe. O sea que es entre los latinoamericanos y caribeños que el alimento espiritual para el alma, representado en el maná escondido que el pueblo hebreo tenía dentro del arca del pacto, vean ustedes, es en la América Latina y el Caribe, entre los latinoamericanos y caribeños, que estaría siendo repartido ese alimento, porque es entre los latinoamericanos y caribeños donde la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo se cumple. Y con seres latinoamericanos y caribeños, Cristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual. Y esta es la bendición más grande para los latinoamericanos y caribeños y para todo el territorio latinoamericano. Y por eso es que el territorio latinoamericano y caribeño puede entrar al glorioso reino milenial de Cristo para estar bajo el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ser parte de ese reino. Por eso es que la América Latina y el Caribe sí que tiene futuro, porque tiene un futuro muy glorioso en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que en la América Latina y el Caribe, para los latinoamericanos y caribeños, Cristo estaría manifestado por medio de su ángel mensajero, dándonos el alimento espiritual para nuestra alma, para darnos así vida, y así que podamos entrar al glorioso reino de Jesucristo. Y la América Latina y el Caribe entrar al glorioso reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos visto cuál es el territorio más importante en este tiempo final. Y luego el otro territorio es Israel, o sea, el territorio del pueblo hebreo. Estos dos territorios, la América Latina y el Caribe y el territorio de Israel, son los territorios más importantes en este tiempo final, en el programa divino. Y ahora que hemos visto cuál es el territorio y hemos visto quién es el siervo fiel y prudente, hemos visto que es el ángel del Señor Jesucristo. Las tres preguntas que teníamos aquí: ¿dónde estará el siervo fiel y prudente? ¿Cómo edad? Pues estará en la edad de la piedra angular. ¿Y en qué sitio? Pues en el cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia. En la edad de la piedra angular del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, que es ese templo, la casa de Dios. Y como territorio, pues la América Latina y el Caribe. Y vamos a ver cómo reconoceremos a este siervo fiel y prudente que Cristo nos enviaría en el día postrero. Lo reconoceremos por medio de la palabra de Dios prometida para el día postrero, que estará siendo cumplida en Él y a través de Él. Y estaremos viendo que en Él estará Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dándolas a conocer por medio de su ángel mensajero, por medio de su siervo fiel y prudente, y así alimentándonos nuestra alma en este día postrero. Estará predicando el evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo.
estará sonando la trompeta final o gran voz de trompeta. Cristo, por medio de él, estará sonando la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la predicación del Evangelio del Reino. Vean todas las cosas que estarán identificando al siervo fiel y prudente, enviado para el día postrero, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie más podrá estar sonando, tocando la trompeta final o gran voz de trompeta y juntando a los escogidos de Dios en el día postrero. Solamente el ángel del Señor Jesucristo, el siervo fiel y prudente, en donde Jesucristo estaría manifestado en Espíritu Santo, llevando a cabo la obra correspondiente al día postrero. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. En su ángel mensajero estarán los ministerios de Moisés y Elías manifestados por el Espíritu Santo. Y por medio de esos ministerios manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, en el siervo fiel y prudente, el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, estará proclamando el misterio más grande de todos los misterios, que es el misterio de la segunda venida de Cristo. Y con ese mensaje, los escogidos de Dios estarán siendo llamados y recogidos, juntados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Vean todas las cosas que estarán identificando al siervo fiel y prudente en el día postrero. Y hemos visto cuál es el alimento espiritual que traerá ese siervo fiel y prudente a los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios. Ese es el siervo bienaventurado que estará en la tierra cuando su Señor venga. Y le hallará haciendo así, alimentando a los hijos e hijas de Dios con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio del Reino en este día postrero, en el territorio latinoamericano y caribeño. Hemos visto dónde estaría, hemos visto cómo lo reconoceríamos y hemos visto cuál es el alimento espiritual para el alma que estaría dándonos en el día postrero. Y así hemos visto nuestro tema: el siervo fiel y prudente con el alimento del alma, para cada uno de ustedes y para mí también. Ese alimento espiritual para el alma, representado en el maná escondido, es la palabra de Dios correspondiente al día postrero, al séptimo milenio, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje también para la edad de la piedra angular. Y ese es el mensaje para todos los latinoamericanos y caribeños. Y ese es el mensaje para todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Y el portador de ese mensaje es el ángel del Señor Jesucristo, enviado por Cristo. Y Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado por Jesucristo para todas las iglesias, para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias y para todas las iglesias y para todos los seres humanos. Ese es el siervo fiel y prudente con el alimento del alma. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del siervo fiel y prudente con el alimento del alma. Que Dios les abra el corazón a cada uno de ustedes, amigos radioyentes y televidentes, y los aquí presentes, para recibir el alimento para el alma
y vuestras almas ser bien alimentadas con ese alimento espiritual de la palabra de Dios correspondiente a este día postrero, a este tiempo final. Y así, todos estar bien alimentados con ese maná escondido que Él en este tiempo nos está dando conforme a como Él ha prometido por medio de su siervo fiel y prudente con el alimento del alma. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, radioyentes y televidentes. Dejo con ustedes al reverendo Joel Lara para darles direcciones y teléfonos a los cuales ustedes podrán comunicarse para pedir completamente gratis literatura con conferencias similares a esta para continuar alimentando vuestra alma en este día postrero. Con nosotros el reverendo Joel Lara. Que Dios les bendiga.